Para dar inicio con el panel Grandes Empresarios de México y Alemania, invitamos a pasar al estrado a nuestros siguientes panelistas. Pido la presencia de Raúl Gutiérrez Muguerza, presidente del Grupo de Acero. Sí, Eduardo. Igualmente solicitamos a Eduardo Garzate Fernández, presidente de Grupo Frisa. Igualmente solicitamos nuevamente la presencia de Iván Pelayo, vicepresidente ejecutivo de Siemens International. Eduardo. ¿Nombre? Así como la presencia de Joaquín Elsaesser, director técnico de la Confederación de Industrias Alemanas. Les recordamos que pueden formular sus preguntas a panelistas y conferencistas a través de las papeletas destinadas para este fin. Les pedimos solicitarlas a nuestro personal de apoyo. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Para dar inicio con el panel Grandes Empresarios de México y Alemania, cedo la palabra al moderador, el doctor René Villarreal, presidente y director general del Centro de Capital Intelectual y Competitividad. Muchas gracias. ¿Funciona ya? Bueno, tenemos un panel de lujo con dos grandes empresarios y también de Nuevo León y dos grandes personalidades de la industria y también de las industrias y la Confederación Alemana. Y de alguna manera este tema de grandes empresarios en la nueva política, la nueva generación, la nueva industria 4.0 va a ser el contexto en el cual vamos a tener la oportunidad de escuchar las experiencias de todos ustedes en este campo. Yo lo que haría al principio nada más dar un contexto de algunos elementos básicos de lo que está pasando en la economía global, en la industrialización y la parte de las empresas, de tal manera que después las preguntas las podamos enfocar de manera muy específica. Si ustedes me permiten, Ricardo, y se puede ver, aquí ustedes también poco lo van a ver, pero está acá atrás. Yo digo que sí cambió el paradigma de la nueva economía del siglo XXI. Y primero es que tiene tres impulsores que son muy importantes, que no se ha hablado aquí. Primero es la nueva economía del conocimiento, que es la que está tomando lugar en toda la parte de la economía global. Pero también la cuarta revolución industrial, que yo llamo de la manufactura a la mentefactura. Ahorita vamos a ver por qué digo mentefactura, que son industrias intensivas en conocimiento. Y la parte de la globalización de los mercados, que implica apertura e interdependencia. Hoy tiene una crisis el Parlamento allá en Rusia, afecta la bolsa de valores en Nueva York y me afecta la tasa de interés en México. O sea, estos tres impulsores están moviendo a la economía global, pero hay un nuevo soporte que es esta revolución tecnológica y de la información y la manufactura digitalizada y el Internet de las cosas. Hay otra parte que aquí se olvida y que es admirable para la parte de política económica y los empresarios, que yo llamo el binomio donde la única constante es el cambio y lo único cierto es la incertidumbre. Llegó el sismo, se movió la tasa de cambio, el precio de petróleo bajó, empezó a hablar Janet Yellen y se movió la bolsa de valores y la tasa de interés. Sí, nada más que tú, empresario, tú tienes que tomar las decisiones ahorita y las variables que tenías ayer en tasa de interés, tipo de cambio, precio de petróleo, ya variaron. La única constante es el cambio, lo único cierto es la incertidumbre. Y hay otra parte importantísima aquí, que ahí Trump no la distingue muy bien, pero no importa, es la fábrica global y la cadena global de valor. El 50% del comercio mundial se mueve en la fábrica mundial. Hoy para producir un auto en Detroit hay 16 países produciendo partes sin componentes e integran un auto en Detroit y dices, ¿dónde está la fábrica? Es una fábrica mundial y de alguna manera eso te establece la integración de las cadenas de valor. Pero también el nuevo nombre del juego ya cambió. Hoy hablas de la hipercompetencia global en el mercado local. Cuando nos dicen, oye, tenemos 12 acuerdos con más de 40 y tantos países, oye, qué bien, porque te permite exportar algo. Sí, nada más que yo tengo
a Walmart aquí adentro, que tiene 50,000 compradores en el mundo, y trae los productos a mi mercado local y tengo que competir en mi mercado local. Esa es la hipercompetencia global en el mercado local. Y aquí que hay una parte importante que mencionaba Iván, que es la velocidad. Hoy día el pez más veloz se comía al más lento, antes el pez más grande al más chico, hoy no. El pez más veloz se comía al más lento. Y aquí la logística adquiere una gran importancia en todo este esquema. Y finalmente, en la parte de los atributos de las empresas, a mi juicio, hoy las empresas tienen que tener 3 atributos, cada quien a su manera, pero tienen que ser inteligentes en la organización para aprender e innovar más rápido que la competencia, aprender a innovar, no para tener calidad total, ya eso pasó en los 70s. Y la flexibilidad en la producción, multiproducto, multiprocesos, multihabilidades, que en sus empresas ustedes las tienen acá, y ágil en la comercialización, poder poner los productos en precio, tiempo y características específicas en cada mercado. Este es el nuevo paradigma de la economía global, donde los empresarios, grandes empresarios, tienen que competir, tener empresas globales, y la gente que está en la industria y el propio gobierno hacer lo que es la política de competitividad industrial en el nuevo contexto de la revolución industrial. Adelante, Ricardo. Aquí ya se mencionó mucho la primera, la segunda y la tercera y cuarta revolución industrial. Quiero enfatizar nada más unos puntos. En la segunda revolución industrial lo que teníamos es la producción masiva estandarizada, que es el Fordismo. Ustedes recuerdan a Ford, empezó con los autos estandarizados y ahí era fijos, te decía yo te produzco cualquier auto que quieras, del color que quieras, siempre que sea el Ford T, y el Ford T25 ya era el que había. Y aquí, como habíamos dicho, es la división del trabajo y el uso de la energía eléctrica. Hoy tenemos acá la manufactura digitalizada, que es la parte importante que mencionaba Iván, contra la tercera, que era la producción automatizada. Pero esta manufactura digitalizada, y que ahorita comentamos, también se da, así como en la segunda teníamos la mass production, que era la producción masiva estandarizada, hoy tenemos el mass customizing, que es el consumo personalizado. Y eso cambia totalmente. Yo siempre pongo un ejemplo, que hoy día el mejor ejemplo que he encontrado del consumo personalizado, yo le mando, ustedes conocen las Barbies, todos les regalamos alguna vez a los nietos o demás, las Barbies estandarizadas, güeritas todas, de $10. Pero ahora yo les mando la foto de mi nieta Tania, escanean y la meten al sistema y me sacan una muñeca que es idéntica a mi nieta, se la envían directamente en Houston, que vive allá, en Navidad, pero vale $150. Le agregó 15 veces el valor, pero es un consumo personalizado. Nadie tiene esa muñeca, nada más que mi nieta. A ese grado ha llegado el consumo personalizado. En la industria automotriz pides elementos y demás, y tienes lo que es más customizing, y es el reto que enfrenta la industria dentro de la manufactura digital. Adelante. Aquí, adelante Ricardo. Aquí yo quisiera aclarar algo. Hablamos de la cuarta revolución industrial, pero yo creo que hay que enfatizar, y aquí hay 2 elementos: el tránsito de la manufactura a la mentefactura, y tiene 2 componentes, en realidad, la cuarta revolución industrial acá. La mentefactura son las nuevas industrias intensivas en conocimiento, nanotecnología, biotecnología, mecatrónica, etcétera. Si vemos el PIT, que es el Parque de Innovación y Desarrollo Tecnológico, aquí al salir del aeropuerto, ese es precisamente un parque de innovación y desarrollo tecnológico de mentefactura, industrias intensivas en conocimiento. Y la otra parte es la manufactura digital, que aquí ha hablado Rogelio y también Iván, del Internet de las cosas, que conecta personas, cosas, procesos, sistemas a lo largo de toda la cadena de valor. Cuando ponía el ejemplo Rogelio de Sara, pues sí, Sara está vendiendo y está registrando los modelos que se venden,
y los modelos que se venden automáticamente entran a la línea de producción, proveeduría, entrega, porque liga innovación, supply chain, producción, logística y comercialización. Ese es el nuevo esquema de manufactura digital que me permite integrar toda la cadena. Adelante. Esto lo voy a comentar al final, pero ya adelanto la pregunta para todos, porque ya está la gráfica. Hoy día se da la gran paradoja. China acaba de sacar hace 2 o 3 años su estrategia de One Belt, One Road. Y nada más es la integración de un tren que va desde China hasta Madrid, con 13,000 kilómetros, e integra por la vía marítima acá a China, invierte y tiene un fondo, que es un pequeño banco, de 150,000 millones de dólares, asociado con los países, y acaba de haber la reunión reciente, y lo que busca es la integración logística mundial. China, un país comunista, buscando en el capitalismo global la integración. Y yo quisiera comentarle, que me comenten luego, porque aquí nuestro vecino Trump está desintegrando a la región del norte, no quiere el Telecán. Entonces digo, bueno, ¿cómo es eso? China promoviendo la integración global y aquí desintegración regional. Lo dejo en esa parte y termino con otra parte importante para los comentarios. Adelante. A mi juicio, la reindustrialización tiene 4 pilares. ¿Por qué hablo de la reindustrialización? Porque si antes teníamos el 21% del PIB en la industria y bajó a 16-17% de la participación de la manufactura. ¿Por qué? Pues porque creció menos que el PIB. Por eso bajó su participación. Y ahorita vamos a ver, en Europa también quieren aumentar del 15 al 20% del PIB. Nosotros necesitamos en la reindustrialización que la industria sea el motor del crecimiento y lleve adelante la economía, y si queremos que la economía crezca al 6, la industria manufacturera debe crecer al 8. ¿Qué es lo que hicimos del 34 al 81? Nada más, el país creció entre 6 y 6.5% anual, más de 40 años, y la manufactura industrializó el país, era el motor. Necesitamos volver a tomar a la industria como un motor de crecimiento. ¿Por qué? No porque tengamos vocación industrialista. La industria es la que tiene, en primer lugar, mayores efectos hacia atrás y hacia adelante en la cadena productiva. Y es la base de la innovación. De tal manera que si queremos modernizar y la revolución 4.0, necesitamos reindustrializar el país en el sentido que se vuelva a ser el motor de crecimiento y vaya adelante. Pero a mi juicio tiene 4 elementos o pivotes la reindustrialización. El pivote exportador, que está muy bien, exportamos 400,000 millones, nada más que menos del 40% del valor agregado nacional. Es una locomotora que va a Estados Unidos, carga 2 carros y viene y carga 1 acá, a diferencia de lo que es en Corea. Necesitamos seguir impulsando al pivote exportador, es fundamental para la generación de divisas, pero buscar más valor agregado nacional. La sustitución competitiva de importaciones para integrar la cadena productiva. Todo el mundo decimos, vamos a integrar más la cadena productiva. No hay otra manera más que sustituir importaciones. Pero estamos en un mundo abierto a la competencia, nos decía Ildefonso. Tiene que ser competitiva en esa parte. Pero quiero dejar este elemento. Y aquí hay un tercer pivote. El pivote endógeno, la construcción, la infraestructura y la vivienda, que son el motor interno de la economía, debe ser el motor interno, endógeno, y que en estos momentos tiene una gran importancia, porque estamos enfrentando, yo digo, no la reconstrucción en Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México y Puebla, sino la reactivación económica. Y necesitamos que la industria de la construcción, la vivienda y toda la infraestructura y las empresas, de alguna manera vuelvan a reactivar la economía, porque en 3-4 meses se construye y la gente necesita ingreso, actividad productiva, y por eso la reactivación es muy clara. Y finalmente lo que ya hablamos de la manufactura digital y la 4ª revolución industrial. En eso dejo el contexto e inicio las preguntas para poder enmarcar cada quien. Yo diría que la primera parte voy a dar una semblanza de la persona y la pregunta,
Empezaría con Eduardo, y fundó Frisa, el Grupo Industrial Global, líder mundial en su ramo y con presencia en diversos países de América, Europa y Asia. Y Frisa se ha distinguido por la alta calidad de sus productos, su enfoque de mercado, su particular estilo gerencial y su alta productividad. Ha sido distinguido con el Premio Nacional de Exportación 93, el Premio Nacional de Calidad de 95, y fue la primera en México en haber recibido el registro de Internacional de Calidad ISO 9000-2000 en 93. Ha participado activamente en diversas asociaciones, pero principalmente en toda la parte del Centro de Productividad y la capacitación en las diversas áreas, y obviamente en el trabajo específico también con CAINTER. Actualmente participa en consejos de diversas empresas y organizaciones, como en el TEC de Monterrey, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nuevo León y las corporaciones EG. Pero permíteme en ese contexto iniciar con la pregunta a Eduardo, y para ponerlo en contexto, ya hablamos de toda esta parte del gran empresario. Yo diría, en 1971, Eduardo, fundas Frisa, pero con un pequeño taller de forja para abastecer partes industriales a la industria regiomontana. Sin duda, con esfuerzo y trabajo has podido convertir a Frisa en un grupo industrial global, líder mundial en su ramo y con presencia en diversos países de América, Europa y Asia. Pero sin duda también has requerido una estrategia empresarial y de negocios con alta productividad y alta calidad. ¿Nos puedes comentar de esta experiencia? Que era un poco que nuestro presidente Concamín decía, bueno, pues, ¿cómo vamos de pequeña, mediana y grande y global? Este es el caso que tenemos, Manuel. Pues bueno, yo creo que no es fácil decir si hubo una estrategia en lo particular. En el transcurso de tantos años, pues ha habido varias circunstancias que se han dado. Pero yo diría que una circunstancia muy importante de la transformación de Frisa fue la crisis de 1982. Como todo, yo siempre he creído que las crisis y las oportunidades siempre vienen juntos. Y en el 82, aquella famosa crisis económica que hubo en el país, nosotros todavía éramos un pequeño negocio, mediano, tendiendo a mediano, habíamos venido creciendo después de 10 años de haber fundado Frisa como un pequeño taller, y se colapsó nuestro mercado. Entonces, en ese momento teníamos que pensar que era exportar o morir, y decidimos exportar. Y a partir del 83, ante un entorno muy adverso para un pequeño negocio como nosotros, empezar a exportar con control de cambios, cuando México no tiene una vocación exportadora, nosotros nos decidimos empezar a exportar. Y ese proceso de exportar o morir nos dio y nos enseñó que teníamos que cambiar radicalmente nuestro enfoque al mercado, nuestros procesos internos, nuestros sistemas de calidad, y ahí fue la primera gran transformación que tuvimos. De manera que para el 86, cuando México entra al GATT y se abren o se empiezan a abrir las fronteras en el país, Frisa ya tenía 3 años exportando, y para entonces ya exportábamos el 60 o 70% de la producción. El mercado nacional se había caído. Entonces, ese proceso de aprender a exportar en aquellos años, para una empresa pequeña, donde todavía éramos muy flexibles, era muy fácil ajustarnos, sobre todo con un enfoque de servicio al cliente, nos permitió esa primera transformación. Posteriormente, debido a nuestra competitividad requerida para poder triunfar en el mercado primero norteamericano, pues nos exigió sistemas, automatización. Por ejemplo, fuimos la primera empresa en México, y lo sé porque luego nos lo reconocieron, en poner una red novel, una red de sistemas de información, que para una empresa pequeña o mediana en aquel momento, pues era realmente un breakthrough. Nos conectamos con nuestros clientes, en fin, comenzamos a utilizar la tecnología, y bueno, con el tiempo, pues obviamente nos hemos venido desarrollando en distintos sectores, en distintos segmentos. Empezamos a exportar a Europa, que nos requirió otras necesidades, otras condiciones
una mayor competitividad. Y básicamente yo siento que el enfoque al mercado, la ambición por crecer y por diversificarnos, pero sobre todo siempre pensando en que la flexibilidad, la tecnología, la capacitación de la gente nuestra ha sido la clave para realmente ir creciendo en el mercado internacional. Entonces Frisa se hizo una empresa exportadora cuando aún una empresa pequeña, muy al modelo italiano y alemán, de empresas pequeñas, muy competitivas internacionalmente. Yo viajé mucho a Italia, viajé mucho a Alemania en aquellos años y aprendimos que desde entonces las empresas en Alemania o en el norte de Italia, pues eran empresas pequeñas o medianas, muy competitivas internacionalmente, y fue el modelo que nosotros empezamos a seguir para realmente convertirnos en una empresa global. No sé si… Gracias, Eduardo. Ahora tenemos la participación del ingeniero Raúl Gutiérrez. Es presidente y director general de Diacero, y Raúl estudió ingeniería industrial, egresado en la Universidad de Purdue. Actualmente también es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Acero, Alacero, y también de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero en México, Canacero, y ha fungido como presidente de AMBRAS. Actualmente también es presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, el IDIC, asociación civil dedicada al impulso del desarrollo de la industria. Desde agosto del 2030 es invitado permanente al Consejo Consultivo Empresarial para el Crecimiento Económico de México, encabezado por el presidente Peña Nieto. Si me permites, en este contexto, Raúl, ahora yo te pediría, como presidente y director general de la gran empresa Diacero, y a lo largo de la historia y demás, ¿cómo has visto tú y cuál ha sido la clave de tu management empresarial y de tu grupo para haber crecido como una empresa global? Gracias, René, por la introducción. Pues mira, yo coincido con Lalo que las crisis nos han hecho cambiar radicalmente nuestros modelos de negocio, y empezando también con la crisis de los principios de los 80, hicimos lo mismo que Lalo, empezar a exportar. Vimos que la necesidad de exportar era algo indispensable para ello, ¿no? Obviamente también las circunstancias que se fueron dando y la suerte, porque la suerte también juega un papel importante, pero la suerte va junto con el trabajo. O sea, la suerte no llega sola, llega con el trabajo que uno da. Entonces el trabajo intenso, eso ha sido clave. Hemos invertido mucho en tecnología, somos creyentes de tecnología de punta, somos ávidos a tener esas tecnologías en nuestras fábricas, y hemos venido también diversificando nuestra gama de productos e integrándonos hacia adelante y hacia atrás en todos nuestros procesos, de tal forma de que cuando éramos una empresa pequeña de alambres, ahorita nos integramos a más alambres, más productos, más familias, hacia adelante, hacia atrás nos integramos al acero, a hacer acero, y también nos integramos a los procesos de industrialización de la chatarra, de la materia prima, en patios de reciclaje. En la exportación, ahorita tenemos de nuestro mercado el 35% va a la exportación, y también, como dice Lalo, hemos aprendido muchísimo al incursionar en estos mercados, ya que son y han sido cada vez más exigentes. A la vez, yo creo que a través del tiempo también nos vimos en la necesidad de globalizarnos. Tenemos plantas fuera de México y tenemos una integración en la cadena de suministro desde aquí de México muy interesante, y que nos ha dado una fuerza para poder crecer no solamente en los mercados extranjeros, en nuestras plantas, en esos mercados, sino también en nuestras plantas aquí en México. Yo resumiría de esa forma, más o menos, nuestra forma de crecimiento. Y a lo mejor quiero agregar que también que
Esta crisis del 2008 también nos hizo repensar las cosas y debido a eso empezamos con una iniciativa de regresar a lo básico en la revisión de todos y cada uno de nuestros procesos, y de ahí se emanaron muchas iniciativas en la cual hemos venido trabajando en los últimos años en la excelencia empresarial. Nos hemos dado cuenta que como compañía, aunque hemos venido creciendo y hemos sido cada vez más eficaces, no somos tan disciplinados en el seguimiento de los procesos. México en sí no somos disciplinados y tenemos que cambiar eso, pues primeramente nuestra empresa, ¿no? Y nos hemos enfocado mucho hacia la excelencia operacional, alineando todos nuestros objetivos y obteniendo de ellos resultados muy buenos y consolidando todos nuestros esfuerzos que hemos hecho durante todos los años. Mil gracias, Raúl, pero me resaltabas que además en el caso de acero, no solamente es exportador, sino se ha internacionalizado y tiene plantas en Estados Unidos. Y parece ser, Eduardo, ustedes también han recorrido ese camino y tienen empresas o plantas en Detroit. ¿No quieres comentar nada más para, muy similar, para ponerlo? Efectivamente, muy similar. Nosotros también tenemos plantas en el extranjero, pero también nos hemos integrado hacia atrás como fabricantes de nuestra materia prima y hacia adelante, hacia ofrecer cada vez un mayor valor agregado para diferenciarnos. Pero básicamente, pues la realidad es que la competitividad requerida para poder competir, valga la redundancia, en el mercado global, te exige tecnología, productividad, calidad, enfoque al cliente, servicio, y no hay otra manera. O sea, entonces uno tiene que trabajar en esas direcciones y hoy por hoy, pues evidentemente con la nueva revolución industrial, también nos exige ahora estar utilizando pues las nuevas tecnologías que nos están permitiendo mantenernos competitivos internacionalmente. No hay de otra. De acuerdo. Gracias. Bueno, hemos escuchado en esta introducción a dos grandes empresarios su visión del management empresarial a nivel micro. Se nos olvida, yo he trabajado sobre un modelo de competitividad sistémica que hemos trabajado desde Canacintra cuando estaba Jacob y demás. Y el primero es la competitividad micro, y es capital empresarial y capital laboral. Y lo más escaso es el capital empresarial, pero el capital empresarial que tiene visión estratégica, tiene esa capacidad de acción y tiene además esa responsabilidad social con la comunidad en donde se desarrolla. Y por eso yo creo que un gran reto de Concamín, de Canacintra, de CAINTRA y de las cámaras, es el impulso y formación y desarrollo de capital empresarial en esa parte. Alemania, en ese contexto, y aquí tenemos a Joaquín Elsässer, que es el encargado oficial del proyecto Innovation Partnership Germany-México y parte con la Alianza del Pacífico, de la Confederación de Industria Alemana, y además es consultor para la política de innovación de la red tecnológica alemana Steinbase. Yo quisiera, con esta breve introducción, él ha estado aquí en México, tiene un corazón muy mexicano ya después de 8 años de haber trabajado acá en los 80s en la Fundación Konrad Adenauer, pero toda esta experiencia en la Confederación, pero el modelo alemán que mencionabas, Eduardo, en donde las cámaras, y aquí yo creo que es parte de la lección para las cámaras y los empresarios, y también para el gobierno, en donde trabaja sector privado y público, pero donde queda muy claro, y es algo que al menos yo he insistido mucho tiempo, el Estado es promotor, el empresario es el actor, y no lo confundamos, y en ese rol se tiene que jugar, y esa experiencia que ustedes han tenido acá, en esa parte, yo lo que te preguntaría, Joaquín, con el propósito de mantenerse como uno de los países líderes en innovación tecnológica y competitividad, en el 2012 el gobierno alemán lanzó una iniciativa que le llamó la Nueva Estrategia de Innovación en Alta Tecnología, HTS,
uno de los proyectos más ambiciosos para ratificar su liderazgo tecnológico mundial mediante nuevas políticas de innovación. ¿Cuál ha sido la experiencia de esta iniciativa alemana en esta estrategia de innovación de high-tech y qué podemos comentar para el caso de México, Joaquín? Gracias. Ahí va, ya está. Gracias por estar aquí. Bueno, hay que entender que esta política de innovación, High Technology Strategy del gobierno alemán, es parte de nuestro modelo económico que se llama economía social de mercado en Alemania. Y creo que hay que empezar también por este aspecto, que todas las medidas, también las medidas de políticas de innovación, funcionan bajo el concepto de subsidiariedad. El gobierno sirve al sector empresarial. Hace 200 años teníamos un rey, Federico el Grande, que dijo: hasta yo soy el primer servidor del Estado. Y es un espíritu llena la sociedad y la cultura política. Y lo vemos todavía hoy en día con nuestra canciller Angela Merkel. Esta política de innovación dio un paso importante, definió dos temas, dos directrices. Uno fue crear valor agregado, el segundo, calidad de vida. Innovación en beneficio de la sociedad. Economía es para servir a la gente y es el objetivo principal, y aquí con esto medimos el resultado de esa política. Bueno, esta estrategia definió nuevos temas como Smart Cities, medicina individualizada, promover tecnología de medio ambiente, eficiencia energética, todos esos temas en los cuales Alemania hoy en día es bastante fuerte. Somos sin duda una de las economías más sustentables. El aspecto de cuidar justicia social, derechos humanos, cuidar el medio ambiente es parte de nuestra DNA, y todas las empresas alemanas viven este paradigma. Yo compro un coche alemán porque quiero estar seguro que hay una cadena de valor que funciona, que no se viola el planeta y no se viola los derechos humanos. Y en el futuro, los productos cada vez más van a tener la misma calidad tecnológica. Se van a distinguir por el contenido, su dimensión de sustentabilidad. Eso va a ser un tema decisivo en el futuro de distinguir entre las marcas. Alemania ha apuesto a la sustentabilidad ya muy desde el principio. Otro aspecto que causó esa política de high technology es el gobierno no viene con la regadera y da fondos de apoyo para innovación a todos los que tienen fuerza política. No, lo dan demand driven, es decir, dirigido a la demanda de la industria. Y la característica hoy en día de la política de innovación alemana es que el sector empresarial tiene mucha fuerza en definir los contenidos en los cuales tiene que ir la innovación. Y el gobierno sigue. Nosotros en la Federación de Industria de Alemania tenemos una plataforma Industria 4.0 que es muy activa y que va mucho en la línea de definir hacia dónde tiene que ir pues la política. Pero esos fondos de inversión o el porcentaje de investigación y desarrollo como porcentaje del Producto Interno Bruto, la mayoría viene del sector empresarial.
es un fenómeno de Alemania. Mi estado federado, donde yo nací, es el estado de Baden-Württemberg, tiene un 6.1 del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Research and Development. Es algo. Y de los cuales 2 vienen del gobierno, y 4 vienen del sector empresarial, de Bosch, SAP, Daimler, etc. Pero ¿cómo logramos esto? El gobierno incentiva la investigación y desarrollo en las empresas. El chiste es subsidiariedad. El gobierno tiene que motivar al empresario, incentivar, ver con él hacia dónde vamos. Pero el actor es el empresario. Es esencial y por eso todo también nuestra filosofía de cooperación internacional. Lo que cuenta son las alianzas entre el sector empresarial. Y los empresarios, vincular a los empresarios, que un empresario mexicano y alemán discuta, vea, intercambie experiencias, de ahí nace la dinámica. Y el gobierno respalda. Sin gobierno no caminan las cosas, lo sabemos muy bien. El gobierno nos asegura muchas cosas, seguridad, infraestructura, etcétera. Pero el que marca el paso es el sector empresarial. Creo que es un mensaje importante de esta política de innovación de Alemania. Esa parte yo creo que es muy importante, porque a veces hemos visto que no trabajamos de la mano y no existe la misma visión de la parte empresarial y de la parte del sector público. Y para mí es un binomio que debe ir no solo de la mano, sino es la visión de Estado y la visión de país y México que tiene que ir adelante. Y yo recuerdo que en el caso alemán, no solamente desde la posguerra, después de haber destruido toda la industria y la planta con la guerra, la rapidez que se industrializa y demás Alemania, y se convierte en la potencia económica y europea en la parte exportadora. Pero el sentimiento alemán, si corrígeme en qué época fue, si fue en 79, o cuando tenía una crisis importante Mercedes-Benz, y los árabes la querían comprar, dijo, imposible, es un símbolo alemán. El Estado entra y lo subsidia y la rescata. Es decir, hay esa visión nacional de lo que es el Estado alemán y es la industria alemana, que como yo digo, es el actor, es la propia empresa, pero siempre el Estado es un promotor que va detrás, como hoy día sucede en Corea, Japón y demás. China es un mundo aparte. Llámenle socialismo de mercado o capitalismo de Estado, pero es un esquema diferente, ¿no? Allá los bancos son del Estado, el apoyo de las empresas, no hay que ser ingenuos, ¿no? Es capitalismo de Estado o socialismo de mercado, como les guste llamarlo, pero en el caso de Japón, el caso de Alemania, sí es un papel importante ese binomio de la empresa y Estado, pero insisto, el Estado promotor y el empresario actor, pero tiene que ir de la mano. Tú no puedes hacer esta revolución tecnológica en toda esta parte que han hablado ustedes, sino también posteriormente me gustaría a Eduardo preguntarle la revolución educativa en toda la formación acá. Pero déjeme preguntarle a Iván, ya no te presento Iván porque te presentaron en la reunión anterior, te traía una pregunta sobre el papel de Siemens en tu división de la fábrica digital, pero me adelanto a tu segunda pregunta que tiene que ver mucho con los temas que yo planteé al principio aquí. La reindustrialización de Europa 2020 es una iniciativa propuesta por la Comisión Europea también en el 2012 para que la pequeña y mediana industria escale a la manufactura avanzada y con mayor valor agregado. Esto pone de manifiesto el potencial de la fabricación avanzada para regenerar la base industrial de Europa. Como decía muy claro Eduardo, pues siempre se mueve con la pequeña y la mediana empresa, no es la gran empresa transnacional. Pero en este contexto, uno de los principales objetivos es aumentar el valor agregado de los productos manufacturados en la Unión Europea
del 15 al 20% del PIB. Cuando yo hablaba de la reindustrialización en México, pues es eso, ¿cómo vuelvo a regresar de que tener el 15-16% del PIB en la industria manufacturera al 20-21 y se vuelva a convertir en el motor del crecimiento? Tiene que crecer más que la economía, de tal manera que su participación va aumentando. Y no es porque aumente, es porque ahí está la dinámica del crecimiento del valor agregado y de la innovación tecnológica. La pregunta sería, ¿cuáles serían las principales políticas que ha puesto en marcha en este programa de la Comisión Europea y la reindustrialización de Europa 2020 para llegar a este esquema? Iván, ¿cuál ha sido tu visión y experiencia que has visto en la parte de la Comisión Europea y Europa? Siento que ya vemos el ejemplo alemán, vemos el interés que existe por parte del gobierno para generar ese entorno en donde las cosas sucedan. Y eso es súper importante, y yo creo que es un ejemplo que tenemos que seguir en México. Hace rato mencionábamos también el caso de un objetivo a largo plazo, algo que sea medible, algo que nosotros podamos decir, esto ya nos significa un crecimiento. Y para mí, bueno, pues por ejemplo, el concepto de Industria 4.0 que prácticamente surgió en Alemania y que hoy se está integrando en muchos otros países, eso hablan de ese cambio de paradigma, de ese querer hacer las cosas, de ese tener todas las piezas, digamos, en orden para que se fomente esos crecimientos. Para mí es lo fundamental. Yo te puedo decir que ese ADN que se tiene en muchas empresas, y lo mencionaba hace rato y lo hemos confirmado, no necesariamente estamos hablando de los gigantes, sino todas las empresas cumplen con su función, todas las empresas tienen el porqué de existir y todas las empresas tratan de innovar, y ahí me da la impresión que de pronto nosotros eso se lo dejamos a las grandes corporaciones como las que hoy tenemos aquí presentes, pero esa pequeña y mediana empresa no se sienten con esa hambre. Entonces yo siento que en el caso de Europa tenemos esos ejemplos donde, sin importar los niveles, todas las empresas se sienten con ese compromiso y se sienten con esa responsabilidad hacia allá. Lo que puedo decir es que la intención es trabajar en todos los ámbitos, la intención siempre es tomar en cuenta todas las, como hace rato mencionaba, todos los sectores que son representativos en esto. Siento que trayendo esto al contexto mexicano y hablando de lo que se está haciendo a nivel gobierno, como decía hace un momento, se generan las bases para dar los siguientes pasos, pero también las universidades, y ahí es donde también tenemos que trabajar. Yo quiero decir, sin que suene a comercial, sino como un interés genuino de desarrollar. En Siemens hemos ofrecido la donación de software de manufactura para todas las universidades públicas y centros tecnológicos. ¿Qué pasa con esto? Lo que nosotros necesitamos es que los jóvenes vengan ya con ese ímpetu, con esas ganas de ser innovadores, que tengan las herramientas, etcétera, etcétera. Y estamos haciendo cosas con las universidades, estamos haciendo cosas con el gobierno. Entonces, siento que eso al final cierra un círculo, que las empresas deben de tener ese liderazgo y las empresas deben de tener esa responsabilidad y con el país para generar políticas junto con el gobierno que ayuden a tener un crecimiento a largo plazo, pero siempre con un plan de crecimiento bien definido. Y es lo que está haciendo la Comunidad Europea en este caso. Mil gracias, Iván. Eduardo, yo te preguntaría, has tenido tú una gran experiencia no solamente en el management empresarial y haber llevado a tu empresa, una empresa global, internacionalizando no solo la producción, sino aún tus propias plantas, pero siempre has estado en la parte de la educación y capacitación laboral, en Centro de Productividad en Monterrey, en la Organización de Presidentes Jóvenes, en el TEC de Monterrey, con CAINTRA, trabajando en toda esta área. Rogelio mencionaba una parte más importante, quizá la revolución industrial y la industria 4.0, lo más importante va a ser el talento, la mano de obra. ¿Por qué? Porque en la nueva era de la mentefactura ya no necesito mano de obra, necesito mente obra, capital intelectual.
gente con capacidad de aprender e innovar, y en esta época del conocimiento, no el trabajador manual, sino el profesional de conocimiento. Y aquí entra en la revolución industrial lo que es el trabajador digital. Ya no es la habilidad manual de poner un tornillo y atornillar un hormiguero, sino manejar el sistema en la computadora, en digital, etcétera, para poder controlar los sistemas, procesos dentro de esto que llamamos el Internet de las cosas. ¿Cuál ha sido ahí tu experiencia y cómo ves el reto que tenemos ahora desde el punto de vista empresarial y educación, y también cámaras industriales como Concamínica y Canacintra y Caintra, y la de Jalisco también, de cómo preparar los cuadros para ir desarrollando este capital humano, capital intelectual, esta mente obra, para el desarrollo de las plantas? Y con una cosa que a mí se me quedó muy grabada como estudioso del desarrollo económico. Corea, que es una tercera parte del estado de Chihuahua, pero tiene un PIB más grande industrial que México, y ellos están en la manufactura. Samsung y todas esas empresas están en industrias intensivas en conocimiento, cómo han venido desarrollándose y demás, y de alguna manera la formación de sus cuadros y sus gentes, y de alguna manera, yo veía en Corea, más del 50% del incremento en la productividad en Corea viene de la capacitación y desarrollo del capital humano en planta, aparte de lo que yo tenga en las instituciones tecnológicas y demás. En esa perspectiva, Eduardo, tú que has sido uno de los participantes activos en todos estos centros de educación, ¿cómo ves el desafío para el desarrollo de este capital intelectual y capital humano de manufactura y de alguna manera de mente obra en el futuro? Pues mira, yo creo que en México es un reto, pero como dije hace un momento, también es una oportunidad. ¿Por qué? Porque ahorita se requiere de la capacitación y el conocimiento digital, no nada más del management, se requiere de toda la cadena productiva, casi de los puestos más básicos hasta el nivel alto. Todo mundo debe de entender y conocer las tecnologías. Ahora, en Monterrey particularmente, se pueden encontrar profesionistas muy capacitados. Tenemos en Monterrey varias universidades que realmente sacan profesionistas muy buenos. Sin embargo, a nivel técnico y a nivel trabajador, sí hay serias deficiencias. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros capacitamos a nuestra gente. Escogemos jóvenes que tengan el deseo de aprender con cierto perfil, los metemos por un buen tiempo, por un año o más, donde la mitad del tiempo estudian y la mitad del tiempo trabajan. Les llamamos los pollitos, porque les ponemos camisas amarillas a los jóvenes, y todo mundo sabe que esos jóvenes debemos de enseñarles. Entonces, la mitad del tiempo están en el aula, o una parte del tiempo en el aula y otra parte trabajando. Obviamente de ahí, posteriormente vamos seleccionando los mejores, pero sí nos damos cuenta que tenemos que capacitarlos intensamente dentro de la empresa. Ahora, ¿por qué digo que es una oportunidad? Nosotros que tenemos plantas en el extranjero, el obrero, por decir algo americano o europeo, está más capacitado. Yo podría decir, quizá más profesional, pero con una gran diferencia, por lo menos es nuestra experiencia, muy poco flexible. En cambio, en México, los jóvenes tienen un gran deseo de aprender, un gran deseo de movilizarse, un gran deseo de superarse. Entonces, eso facilita mucho ese proceso de capacitación. Es un proceso que difícilmente se puede dar en los países desarrollados. Quizá uno pueda encontrar técnicos ya mucho más especializados, más hechos, sin embargo aquí hay que hacerlos, pero la gente aquí está dispuesta a aprender, una gran actitud. Entonces nosotros lo que buscamos, más que el conocimiento de un nuevo trabajador, es su actitud a aprender. Y bueno, hemos tenido realmente
buenas experiencias. Nosotros traemos gente de otras partes a capacitarse en Nuevo León, a capacitarse aquí. Porque, bueno, ahora con las nuevas tecnologías se requiere que prácticamente todo el mundo entienda la digitalización. Yo podría decir que si no el 100%, pues el 99 o el 98% de nuestras plantas manejan una computadora o manejan un sistema electrónico o un sistema de automatización. Entonces es importantísimo la capacitación dentro de las plantas. No fácilmente se puede encontrar gente que venga de fuera ya con esa capacitación. Yo creo que es mucha labor nuestra y obviamente poco a poco no tanto las universidades, sino los centros tecnológicos, donde las preparatorias tecnológicas, técnicas, son las que tienen que ir capacitando cada vez más a esos jóvenes. Desafortunadamente que tenemos la realidad, en México no tiene los recursos, o si los tiene no los aplica correctamente para que en unas CECATIS o CEDETIS tengan todo el equipamiento necesario para que esos jóvenes se capaciten adecuadamente. Entonces, bueno, lo hacemos nosotros adentro y tenemos nuestra propia escuela. Obviamente algunos jóvenes, pues no todos se quedan, pero bueno, no importa, es una semilla que se desparrama en nuestra tierra y son jóvenes que ya están capacitados para ir a ser buenos en otras empresas. Entonces, bueno, pues finalmente estamos capacitando gente para nosotros y para la comunidad industrial de Nuevo León. Muy claro, Eduardo. Ahí quizá también el reto que tiene el sistema educativo mexicano y el trabajo que ya se viene impulsando y la experiencia alemana en la educación dual, eso es importantísimo también, porque es muy afortunado lo que haces dentro de la planta, como de alguna manera lo comentaba en la experiencia coreana, formas a tu gente, la desarrollas acá, pero el sistema educativo, en esto que hablamos de la reforma educativa en México, requiere un sistema de educación dual en donde parte de tu tercer año, cuarto año, puedas ir a trabajar a una planta y tengas un semestre, un año de experiencia en planta, de tal manera que no te quedes en la concepción teórica, que a veces está muy fuera de la realidad, no se diga con los economistas, ¿no? Pero en la parte de la industria es fundamental tener la experiencia en planta, pero que el sistema educativo lo promueva, además de la empresa como lo hacen ustedes, Eduardo. Los felicito porque esa es una parte importante de formación del capital humano y la mente obra, como tú dices. Ahora si el obrero hoy día ya no es el obrero manual, sino el digital, pues requiere trabajar con los equipos modernos dentro de la planta. Permíteme ahora, con el liderazgo empresarial y la experiencia de Raúl en las diferentes asociaciones latinoamericanas como Alacero, Canacero y ahora en el IDIC, en el Instituto de Desarrollo Industrial y Crecimiento, ¿cómo has visto con esta experiencia y participación en el Consejo también de Productividad a nivel de gabinete, para que México avance en esta política que yo llamaría de competitividad industrial y la industria 4.0? Ildefonso nos decía, ahora estamos en una economía abierta y sin duda desde 94 para acá y antes con el GATT, pero ahora estamos hablando de tener una política industrial activa y todos estos países modernos, Alemania, Japón y demás, tienen una política de competitividad industrial. No es política industrial, es política de competitividad industrial para este juego de la hipercompetencia global y necesitas elevar las capacidades competitivas en la parte de nuestra industria y país. ¿Cómo ves este desafío, Raúl, con tu experiencia, tanto en los organismos y asociaciones empresariales, en el Consejo de Productividad a nivel de país, y el reto que tenemos hacia adelante para realmente desarrollar una política de competitividad industrial y la industria 4.0? Bueno, yo empezaría diciendo algo que dijo Iván en su plática, que uno de los mayores retos que tenemos como país es cómo pasar de ser un país maquilador a un país innovador. Y por otro lado, cómo poder
industrializarnos más, de tener un peso específico actual de un 17-18% en el PIB manufacturero, pasar a un mínimo de 30%. Por algo se llaman los países desarrollados países industrializados. Sí. Nosotros, desafortunadamente en México, hemos venido de tener un 21% de participación del PIB manufacturero a un 17%, un 18%, y creo que eso es un reto, el cómo revertirlo y cómo llegar a mayores porcentajes de peso de la manufactura. China lo ha hecho muy bien, ellos tienen o han llegado hasta un 40% y creo que es algo que nosotros debemos de aprender. En el contexto de Industria 4.0 yo veo que las políticas públicas que se hagan deben de ser efectivas. Muchas veces hablamos de las políticas públicas, pero no hablamos de que sean o no efectivas. Hay que hacerlas efectivas. Y en el caso específico yo creo que tenemos que entender, tenemos que tener un muy buen entendimiento de los gaps que existen para promover el desarrollo y la adopción de tecnologías. Esos gaps pueden estar en la educación y el desarrollo de las competencias necesarias, pueden estar en convertir la fuerza laboral de bajo valor agregado a una fuerza tecnificada, laboral tecnificada o altamente especializada. O también puede existir un gap en el entendimiento de las aplicaciones de nuevas tecnologías en los contextos industriales. Y para eso, para poder lograr eso, tenemos que promover el involucramiento también, como estoy seguro, no estoy seguro, se dijo, tanto Iván como Rogelio, el involucramiento de la industria, de las universidades, de los pymes, de las startups e instituciones gubernamentales a través de las cámaras, think tanks, etcétera, para poder definir una propuesta específica. El otro reto que también se mencionó, lo quiero sintetizar también, es cómo podemos crear una infraestructura de innovación o un ecosistema que impulse la colaboración entre la academia, entre las industrias, entre el talento nuevo de startups, de nuevos empresarios con una mentalidad más abierta y con otras, una de estas nuevas generaciones de empresas y profesionistas. Pero para eso es un hecho que se requiere, y mencionó Joaquín, tú también lo mencionaste, la intervención del gobierno. No solamente en crear la política pública, sino ser eficaz, pero dando apoyos. Nosotros como industria definitivamente somos los actores, pero sin el incentivo y sin el apoyo del gobierno, nunca vamos a poder salir de esto. Y por lo mismo, yo creo que se ha venido trabajando en eso, se entiende esto, estamos muy contentos de cómo se está empezando a desarrollar tanto a nivel federal como a nivel estatal, la iniciativa de Industria 4.0, pero bueno, todos los programas, estos de CONACYT, creo que debe haber apoyos por medio de los programas de CONACYT, los apoyos fiscales a empresas, cómo también apoyar en la colaboración con otros países para poder tener esa transferencia de conocimiento como ya también lo estamos haciendo. Y en principio yo resumiría en esos los retos para entrar a este tipo de industria. Gracias, Raúl. Hay una parte que en las pláticas que hemos tenido con Joaquín Elancera acá y su experiencia en la parte de la Confederación Alemana, y de alguna manera Iván también lo comentaba, pero quiero ser más explícito para que nos pudiera platicar Joaquín de la importancia que tienen este tipo de alianzas en donde, como tú decías, has viajado a Alemania, Europa, Inglaterra, todo, aún Italia y demás, pero las alianzas con los líderes,
y en este caso de la industria 4.0 es muy importante. Y México ha sido el país invitado en esta feria industrial, que es la más importante del mundo en Hannover, el próximo abril del 18. Y en esa experiencia del proyecto de Alianza para la Innovación Alemania y México, ¿cómo ves el reto de la cooperación bilateral y de alguna manera un poco la preocupación de Raúl y lo que hemos platicado acá, de cómo aterrizarla para que sea una cooperación más eficaz con la pequeña y mediana empresa en Canacintra, ¿no? En Caintra por el otro lado? Es decir, es muy importante lo que es la colaboración, pero cómo aterrizarla y cómo hacer partícipe para que la transferencia tecnológica y ese ambiente de innovación que mencionaba Raúl del ecosistema, pero penetre en la gente. Yo decía una frase que quizá no la mencioné al final del planteamiento global: ¿cuál es la fuente de ventaja competitiva en el mundo global del siglo XXI? La fuente más importante no es la mano de obra barata, no es la misma tecnología como tal, es la capacidad de aprender, innovar más rápido que la competencia. Si tú ves Apple, tú ves Microsoft, etcétera, estas empresas, el reto es quién aprende y innova más rápido que la competencia para tener un mejor market share y sustentar su competitividad. Entonces, esa parte, Joaquín, en lo que ves este proyecto de alianza, que no quede en una sola feria, sino en un proyecto y un programa muy ejecutivo de colaboración permanente, para que con esa gran experiencia y escuela que ha tenido Alemania para la industria 4.0, pero también esa vocación de trabajo de industria y gobierno, trabajen de la mano en este reto de lo que es la industria 4.0. Si nos puedes comentar cómo ves esta feria y la importancia de esta alianza y de este proyecto. Gracias, Hernán. Bueno, quisiera decir, en primer lugar, esta estrategia de acercarnos en Industria 4.0 no es un sueño académico. Estamos construyendo eso a una base real y de gran potencial. México y Alemania ahora comparten tantas cosas. Nosotros somos uno de los países más internacionalizados en el mundo. Nosotros dependemos desesperadamente de mercados abiertos, de un régimen de pluralidad en el mundo. Nadie en México puede gritar Mexico first, Alemania tampoco. Entonces, tenemos que desarrollar un espíritu, una cultura de cooperación para avanzar en tecnología. El futuro de la competitividad de la economía mexicana son los mercados abiertos y la cooperación en los temas estratégicos como Industria 4.0. De ahí depende el bienestar de los mexicanos del futuro. Y lo mismo en Alemania. Nosotros dependemos de una cultura de win-win a nivel internacional. No somos una economía tan grande que podemos darnos el lujo de andar solo. Además, tenemos una historia, una muy bonita historia de cooperación con México. A lo mejor algunos lo saben, pero en la época del Porfirio Díaz, casi durante 20 años, Alemania fue el socio comercial más importante de México. Todavía hoy en día, en la época posguerra, Alemania sigue siendo la puerta de entrada para muchas empresas mexicanas al mercado europeo. Claro, hoy en día la realidad para México es distinta. Los Estados Unidos es y siempre va a ser el destinatario más importante de la orientación económica. Y sin duda Asia es el lugar más dinámico del mundo para décadas. Sin embargo, con Europa hay historia, hay potencial, y en la relación con Europa
la cooperación internacional de México tiene cierta calidad. Ahí no se trata solamente de cantidades de import-export. Ahora hablamos de la digitalización de la economía y hablamos del flujo de conocimiento, de compartir know-how. ¿Y con quién voy a compartir mi propiedad intelectual? Solamente con un socio con el cual tengo confianza. El aspecto de confianza va a ser un tema principal para la cooperación internacional. Y ahí está el gran potencial de la cooperación que veo yo y lo sé que existe de la cooperación con México y Alemania. Nosotros compartimos de las mismas valores culturales de la cultura occidental. Nuestro marco legal institucional más o menos tiene la misma historia y eso nos da confianza. Culturalmente uno está en casa en el otro país. Y en la época de la digitalización necesitamos estos aliados. Nosotros en Alemania apostamos a la alianza con México y estamos muy dispuestos de compartir nuestras experiencias. Ya estamos en buen camino. Ustedes todos saben que el tema de educación dual aquí en México ha caminado. Para nosotros en Alemania es una historia que hasta viene del siglo XIII. Y en mi estado de Baden-Württemberg, ahí nació el modelo de las escuelas duales técnicas. Pero es un motor. Ninguna economía del mundo camina sin cultura e educación. Como hoy en la mañana Rogelio, el subsecretario, le dijo bien, me encantó. Todo empieza con educación, todo. Y todo termina también con educación. Si tú ya no cuidas la educación en tus hijos, en la familia, pues estás jodido. En alemán, eso es en No, en alemán. alemán ¿Cómo? Perdón. Pero No, entonces, y muy también bien. lo mismo se aplica a nivel de las naciones. La educación es clave y el empresario tiene ahí su rol. Educación dual dice educación en manos de los empresarios. De ahí viene la palabra dual y siempre tenemos que concientizar cómo se aplica ahora la educación dual en México, qué tanto rol tiene en el sector empresarial para ser dual. Bueno, segundo parte, yo creo que nosotros queremos mucho, aparte de la educación dual, compartir nuestra experiencia en innovación, ciencia y tecnología. Nosotros sí tenemos la cultura de ventanas y puertas abiertas para socios. Nosotros invitamos a socios de México a entrar a las empresas alemanas, conocer nuestra cultura, conocer nuestros sistemas productivos. No trabajamos closed shop o servicios secretos, no es nuestra DNA. Y el éxito de Alemania, lo sabemos, son las medianas empresas de tecnología. Es la columna, es la vértebra del motor de la comunidad europea, hasta son las medianas empresas de tecnología de Baden-Württemberg y de Alemania y de norte de Italia, que también hay que ver. Los norteitalianos, yo vengo de un estado casi vecino del norte de Italia. De hecho, a lo mejor son los más creativos e innovadores en toda Europa. Pero tienen un gobierno que no les apoya mucho. Bueno, y esa cultura de innovación, este tejido entre Industry University Corporation, el mediano empresario con 100 empleados puede producir un producto con liderazgo a nivel de los mercados mundiales. ¿Cómo puede? Él trabaja a través de networking. No tiene todos los investigadores o researchers en su empresa. Él trabaja con centros de Fraunhofer, con centros de investigación Steinbeis, con universidades, pero hay un código que es el código de confianza. De ahí nace ese ecosistema muy dinámico de las medianas empresas de tecnología de Alemania. Confianza.
Si un profesor, un investigador coopera en alta tecnología con una mediana empresa, ¿no puede publicar esto en sus papers? No. Él tiene que guardar esta confianza. Y otra vez les digo, la confianza es un motor, y es un motor para la digitalización de nuestras economías. Si no guardamos esto, y aquí volvemos a lo que dijo hoy en la mañana Luis de la Peña a presentar el Instituto de Ética Global de Wittenberg. Es nuestra convicción que todos somos seres humanos y nosotros como seres humanos movemos la economía y no la economía nos mueve a nosotros. Y nosotros determinamos lo que son los contenidos y todo empieza con esta conciencia de confianza, trust, y esa cultura empresarial, digamos, es una cultura empresarial, la queremos compartir con nuestro socio México. México es un socio estratégico. Nadie ahora puede caminar solito en este mundo de la globalización, digitalización, etcétera. Alguien que cierre sus puertas en sus fronteras mañana anda muy solito. Y nosotros, Alemania y México, tenemos esa historia y también tenemos esta situación actual que los dos, ambos dependemos de mercados abiertos, de una cultura empresarial de sustentabilidad, es decir, respetar o buscar la paz social y buscar la responsabilidad hacia el medio ambiente. Nosotros apreciamos mucho que, por ejemplo, Patricia Espinosa, ahora la ex embajadora de México en Alemania, encabeza el World Climate United Nations Initiative en Bonn. Esos son pequeñas piezas que hablan mucho. Y ahora, hablando hacia la Feria de Hannover, nosotros tenemos un gran interés cuando México va a ser país invitado de la Feria de Hannover, dar visibilidad al mundo de esta alianza entre México y Alemania en estos temas de Industria 4.0. Estamos con la idea de levantar una plataforma de diálogo Industria 4.0 México-Alemania. Y eso sí podemos realizar. Con Manuel Herrera yo compartí 2 días muy fascinantes en Berlín. Lo tengo que decir así, Manuel, me encantó. Y también impresionaste tú a mucha gente en Alemania, mismo cuando llegó nuestro presidente de la Federación de Industria de Alemania aquí a México. Tú has tenido una comida con él y él regresó a Alemania y diciendo a nosotros, México es un país fascinante, pero son personas que muevan este México. Y pues yo encantado, todos los que me conocen saben que soy un apasionado de México, pero es esencial que nos tenemos que respetar y querer mutuamente. Sin el respeto y el entendimiento mutuo y la confianza, no funcionan las cosas. Tenemos un pedagogo muy famoso en Europa, un suizo que se llama Pestalozzi, no sé si alguna gente le conocen, Pestalozzi. Él tenía un dicho muy simple, ¿qué es educación? Educación es ejemplo y amor y nada más. No es regañar al hijo cada rato o decirle esto. Ejemplo. Nosotros tenemos que seguir con nuestra política de internacionalización, digitalización, pluralismo, como ejemplos. Tanto nuestro gobierno alemán, Merkel, como cada empresario, cada ciudadano alemán tiene que andar en este mundo como ejemplo.
es un reto a todos nosotros de forma individual. Y eso queremos compartir con México y sabemos muy bien que lo podemos compartir porque compartimos los mismos valores. Gracias. Gracias, Joaquín. Creo que este tema sobre la ética y moral en el desarrollo empresarial y aún en los sistemas sociales y políticos es fundamental. Me comentaba Joaquín, si estamos en la época digital y la apertura de la información y demás, si no está en el medio la confianza, la confidencialidad y el respeto a lo que yo hago en mi empresa, a lo que yo trabajo en mi país, hoy día el hackeo en información, en la parte industrial, no es solo China, Estados Unidos y demás, me decía Joaquín. En ese sentido, si no hay la responsabilidad de la gente que trabaja en su empresa de cuidar la confidencialidad y la confianza y el respeto a las demás, es difícil ser abierto y a su vez blindarte de que no te vayan a movilizar la información de una manera inadecuada. Un tema que sí ha sido muy comentado aquí y que yo creo que hay que ponerlo en mucha perspectiva es este de la educación. Y yo creo que la educación, el tema importante aún en la reforma educativa en México, es una revolución del aprendizaje, aparte de lo administrativo y demás. Y yo hablo de que la revolución en el aprendizaje sí implica aprender a aprender, porque cada 5 años cambia el conocimiento. Hay que enseñarle a la gente a que tenga capacidad de aprender por sí misma, pero no es suficiente, hay que también enseñarlos a aprender a emprender, ser creativos, innovadores. Y eso comienza desde pequeño. Y también en ocasiones, que es muy común, hay que enseñarle y mucho a los trabajadores y mucho a la gente que se desarrolla en la actividad profesional, además de aprender a aprender y aprender a emprender, aprender a desaprender. Hay cosas que te obstaculizan del modelo del pasado y necesitas eliminar para poder avanzar a un aprendizaje moderno. Déjenme poner en perspectiva, y no quiero dejar de que me den su opinión, de esta paradoja que ponía aquí, del One Belt, One Road, de cómo China está movilizando la integración logística en toda la parte desde China hasta Madrid, poniendo un tren de 13,000 kilómetros y toda la parte marítima y demás. Y aquí nuestro vecino quiere desintegrar la región de América del Norte. ¿Qué opinarían ante eso? ¿Y qué visión pudieran tener de esa paradoja que hoy día ustedes ambos tienen empresas aquí y empresas en Estados Unidos? Yo he hablado de que debe haber un Telecán 2, de la integración comercial a la integración productiva, no solo a la parte comercial. ¿Por qué? Porque paradójicamente la región de Estados Unidos, Canadá y México hemos perdido competitividad. En el año 2000 teníamos el 19% del market share en la exportación global, los 3 países, y ha bajado a 14%. Hemos perdido 5 puntos y ha perdido Estados Unidos, ha perdido Canadá y un poco México. O sea, hemos perdido competitividad como región. El reto es cómo incrementar la productividad, pero también la integración, no solamente arancelaria y la liberación, sino la integración productiva. En esa experiencia y esa paradoja, en tanto en China como ahora en América del Norte, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué pudieras comentar, Eduardo, del reto que enfrentamos? Si se va a renegociar el Telecán, alguien dice más allá del Telecán, sí, y yo creo que la integración productiva está de alguna manera, continuará, pero la parte de la integración logística es importante para nuestras empresas y la región de América del Norte. Discúlpame, se oye un poquito de eco. A ver, ¿me podrías volver a repetir la última parte? Hay una paradoja hoy día. Estados Unidos, en específico Trump, habla de no tener un acuerdo si no satisface y demás, y es un poco la desintegración regional. Yo no quiero integrarme con México.
Cuando tú tienes en China que está diciendo, espérame, nosotros vamos a hacer un programa de integración logística en la parte global y tener una inversión de tener un tren para integrarnos en la parte logística, por la parte marítima además de la terrestre, y están preocupados por la integración global. Y aquí hablan, no me interesa integrarme a la región. Bueno, ustedes como empresarios que tienen plantas acá y aquí, no es solamente la cuestión arancelaria, sino la integración logística que tenemos como el norte, que es un gran reto. Bueno, mira, yo veo muy claro, la economía mexicana y la economía norteamericana son economías claramente complementarias. Ahora, que el señor Trump no lo entienda, no lo vea, o a lo mejor sí lo entiende y lo ve, pero demagógicamente dice otra cosa porque le conviene, aprovechándose la ignorancia de una gran parte del pueblo norteamericano, es diferente. Yo todavía no sé cuál de las dos realidades sea. Sin embargo, lo natural es que somos economías complementarias absolutamente. Yo creo que en la medida que haya esa mayor integración, la zona norteamericana podrá llegar a ser más competitiva. ¿Por qué? Tenemos la tecnología, tenemos los recursos en conjunto, ¿no? Sí. Tecnología, recursos económicos, recursos naturales, energía. Entonces somos una región con una gran potencia. México, por ejemplo, tiene la juventud, tiene la gente, Estados Unidos tiene el capital, tiene la tecnología, Canadá tiene los recursos naturales, o sea, somos realmente una región que naturalmente puede llegar a ser la región más competitiva del mundo. Sí. Ahora, en el caso particular de la competitividad de China, que no le quiero quitar méritos porque realmente han tenido un proceso de desarrollo impresionante, pero los que hemos tenido la oportunidad de viajar a China, además de darnos cuenta de ese progreso y ese crecimiento impresionante que han tenido, también nos damos cuenta que está, como decía Raúl el otro día me comentaba, es una economía de Estado, donde no juega con las mismas reglas que tradicionalmente Occidente ha jugado. O sea, ahí uno va a las plantas o a las empresas, a mí me ha tocado ver competidores nuestros que son, ya no digo la mitad, la cuarta parte de productivos que nosotros, pero venden más barato. ¿Por qué? Pues porque no les importa, tanto subsidiados, porque sus mediciones son diferentes, son empleo, son de exportación, son otro tipo de cosas que realmente es muy difícil competir contra esos parámetros. Yo creo que en la medida que China vaya desarrollándose, pues también tendrá que ir entrando a la realidad de que no se puede vivir eternamente subsidiando de esa manera la economía. Entonces, bueno, pero bueno, volviendo a lo mismo, yo creo que Norteamérica es una región donde naturalmente puede ser la región más competitiva del mundo. Muy claro, yo creo igualmente, yo creo que la complementariedad es muy natural, capital financiero y tecnológico en Estados Unidos, el capital humano en México, los recursos naturales en Canadá y un gran mercado en la región. Pero hay que tener la visión de competir como bloque regional y ahí es donde yo creo que falla, ¿no? Pero es muy clara la posición del comentario de Eduardo y yo creo que es clave para futuro. Pero yo quisiera retomar un tema en donde yo creo que ya los industriales, tanto con Caminca, Intra, Canacintra, etcétera, vienen participando y es en este reto de lo que ha pasado con el sismo, tanto en Oaxaca y Chiapas como en la Ciudad de México, y que se ha hecho un llamado a de alguna manera el reto de la reconstrucción en todas estas zonas, Puebla, Morelos, México, Chiapas y Oaxaca, y la alianza que se tiene que tener con el sector privado, pero yo lo pondría en contexto. Conozco ahorita más de cerca también Oaxaca, además de la Ciudad de México, porque estoy apoyando y asesorando lo de la zona económica especial en Salina Cruz y el transísmico y los clústeres en Oaxaca.
De tal manera que decimos, sí, hay que avanzar en la reconstrucción de todas estas zonas, pero también aprovechar la reactivación económica. Es reconstrucción y reactivación. Y ahí necesitamos que todas nuestras empresas e industrias, en este pivote que yo hablaba del sector endógeno, en donde tiene que entrar la parte de infraestructura, la parte de construcción y vivienda, tengamos nada más ser consistentes. Aquí todo el tiempo hemos hablado de lo hecho en México. Demos prioridad a lo hecho en México y al contenido nacional en México. ¿Por qué? Porque si en 3, 4 meses le podemos construir una habitación a las gentes en Oaxaca y demás, después de ello lo que tiene que tener es una actividad productiva que le genere ingreso y empleo. De tal manera que tenemos que aprovechar para reactivar la economía. En Oaxaca se habla de los agroclústeres, ahora hablaba el secretario Calzada, pero ¿cómo visualizas este reto? Que tenemos que tener visión clara de la reestructuración y la reactivación, pero el compromiso mutuo. Necesitamos una gran responsabilidad empresarial para participar y una gran responsabilidad de Estado, que primero es lo hecho en México, para poderle dar el contenido y demás. ¿Qué nos puedes comentar en este enfoque, Raúl, sobre lo que está viviendo México y un poco este desafío que tenemos que enfrentar todos, de poner a México por delante, poder reconstruir y reactivar el desarrollo de la actividad productiva en el país? Bueno, pues tú lo pusiste muy claro, René, reconstruir y activar o reactivar, ¿verdad? Reconstruir y reactivar. Y yo creo que debemos de aprovechar para México, ¿verdad?, este tema en donde entender perfectamente que aparte de reconstruir es cómo podemos hacer esa reactivación. Y definitivamente algo que tiene que ponerse en la mesa es de que sea contenido nacional. El contenido nacional, de nada sirve importar para construir y ahí se acabó la situación. Sí, no de nada sirve, perdón, sí sirve, ayuda, pero otra vez el tema es ¿qué hay después de eso? Si nos volcamos a hacer, como lo dices tú, de un contenido nacional, crea unos efectos multiplicadores en los cuales reactiva la economía. Adicional a eso, yo creo, y tú también algo mencionaste, yo creo que tanto las zonas económicas como todas las cuestiones agroclústeres que ya han estado en estudio y análisis, ya están listos para operar en la zona del Istmo, hay que ya operarlos ya, de rápido, porque esos clústeres, esas zonas económicas, si se aplican rápidamente pueden generar una reactivación. Desde que México anunció las zonas económicas hace un par de años, China también anunció una nueva generación de zonas económicas. En ese lapso China ha generado, creo que alrededor de 30 nuevas zonas económicas en China. Nosotros no hemos generado ninguna en ese tiempo. Entonces, pues vamos a remangarnos las mangas, ¿verdad?, y a trabajar para ya empezar con esas iniciativas y reactivar la economía, aparte de reconstruir. Muy claro, Raúl. Yo creo que hablamos de la eficacia que tenemos que tener en este programa de reconstrucción y reactivación económica. El presidente comentó ayer en la reunión que tuvo con los empresarios y demás, que la estimación que hay para el programa de reconstrucción casi llega a 40,000 millones de pesos, además de las 13,000 escuelas. No es marginal, pero hay que aprovecharlo para que se reactive también la economía y que genere ingreso y empleo hacia adelante en este proceso. Pues yo creo que hemos comentado esta parte, es importante porque así como estamos discutiendo con Camín, Canacintra, Caintra, la Cámara en la Industria de Jalisco y todos los empresarios, la Industria 4.0, estamos conscientes de lo de hoy, de la reestructuración, de la reconstrucción
y también de la reactivación económica. Y tiene mucho que dar nuestra industria, mucho que dar nuestras empresas y mucho que ser consistente en la política industrial y económica del gobierno. Es apoyarnos. Hay gente que decía que a lo mejor va a faltar acero, va a faltar vidrio. No, primero capacidad plena de nuestras empresas, para que lo hecho en México de alguna manera lleve la prioridad de contenido para reactivar la parte económica. Visión de futuro, sí requerimos visión de futuro, desarrollar la revolución industrial, generar una visión y proyecto de nación muy claro. Yo siempre he dicho que el gran reto que tenemos hacia adelante, dentro de la alternancia política, venga gobierno de centro, de izquierda o de derecha, hay que construir una visión y proyecto de nación al 2030 que sea nuestra autopista común, que nos lleve a todos a esa meta del 2030 de un crecimiento y desarrollo competitivo, pero también incluyente socialmente. Y si viene un gobierno de centro, o de derecha o de izquierda, se vale cambiar de carril, pero no de autopista. Necesitamos esa visión y proyecto de nación de mediano y largo plazo al 2030, y aquí es un gran reto y trabajo que tenemos en las cámaras nacionales y con nuestros industriales en la política de competitividad industrial y desarrollo incluyente para el 2030. Yo quiero agradecerles a nuestros invitados, a Eduardo, a Raúl, a Joaquín, a Iván, esta mesa, el poder reflexionar de manera conjunta en el reto que tenemos, y el reto es más allá de la industria 4.0, la propia reactivación y reconstrucción, y también construir la visión de futuro al 2030 para caminar en este desarrollo y democracia en México. Gracias a todos y seguimos adelante, ¿no? Gracias. Agradecemos Gracias, la participación de nuestros muy panelistas. Les solicitamos permanecer en el estrado, ya que a continuación Manuel Herrera Vega, presidente de Concamín, les hará entrega de un reconocimiento por su participación. Continuemos, por favor, ese fuerte aplauso para nuestros panelistas. Va a haber chocolate. Continuemos ese fuerte aplauso para agradecer y despedir a nuestros panelistas.